Ok, entonces vamos a ver la clase correspondiente, ahora sí, después de todas estas fallas técnicas, la clase correspondiente a la célula. Hoy vamos a ver generalidades, vamos a hablar un poco sobre la membrana celular y las funciones prácticamente de la membrana celular. Específicamente vamos a hablar de funciones de transporte, sobre todo eso es a lo que nos vamos a dedicar, ¿de acuerdo? Vamos a mencionar un poco de todo. Siempre voy a procurar ponerles, en la medida de lo posible, este tipo de diapositiva, sobre todo durante las primeras clases, donde aquí ustedes podrán observar esto, cómo vamos a dividir básicamente el tema. Para empezar, vamos a hablar sobre generalidades, eventualmente vamos a hablar sobre los organelos, sobre las inclusiones citoplasmáticas y al final sobre el citoplasma. Hoy vamos a hablar específicamente sobre generalidades de la célula y membrana celular. Entonces, empezando con las generalidades, vamos a poder observar que las células como tal son consideradas como las unidades estructurales y funcionales de todo organismo. Evidentemente, cuando estamos hablando de un organismo nos referimos a un ser vivo, sea animal, sea vegetal y de sus diferentes especies, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes a este organismo vivo como una especie de multiverso, no multiverso, perdón, multiorganismo, si ustedes quisieran verlo de esta manera. Vamos a entrar a un concepto un poco filosófico, un poco diferente, porque hasta ese momento ustedes tienen la percepción de ustedes mismos, gracias a su conciencia probablemente, como que ustedes son un ser con dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores, un tronco, una cabeza, un cuello, etc. Dejen de verlo así por un momento e imagínense como tal que ustedes son una especie de sociedad de células. Ustedes no son como tal un ser único, son un ser que está formado por una enorme cantidad de elementos ínfimos, mínimos, llamados células. Y estas células no solamente son parte o se organizan, vaya, como parte de lo que son ustedes, sino que se ponen en contacto y además están relacionándose con muchas otras células. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Con bacterias, por ejemplo, con ciertos parásitos y demás tipo de organismos, ¿sí? Entonces, como tal, ustedes son un multiorganismo formado por una gran cantidad de estas pequeñas unidades. Siempre es muy fácil decir, es la unidad estructural y funcional, bla, bla, bla. Dependiendo de lo que estemos hablando, siempre es muy sencillo definir a la estructura más ínfima, más pequeña de ese organismo, vaya, como eso, la estructura funcional y estructural de X cosa, ¿no? Pero dejen de pensarlo así por un momento y van a empezar a pensar en ustedes como una organización de múltiples células. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podemos nosotros clasificar a las células dependiendo de su presencia o ausencia de núcleo. No sé si ya les había comentado o ya les había dejado de tarea, pero si no es así, tarea, cómprense un libro de etimologías grecolatinas. No se los había mencionado. Muy bien. Compren un libro de etimologías grecolatinas, un diccionario. Estudienlas. ¿Por qué? ¿Quién llevó clases de etimologías grecolatinas en la preparatoria? Uno, dos, tres, cuatro de treinta y tantos que somos aquí, probablemente. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas etimologías? Conocer etimologías a ustedes les va a permitir descubrir el mundo que hay en sus libros sin necesidad de estar buscando el significado de las palabras. Porque ya van a conocer ustedes, ya van a saber de qué está hablando su libro, a qué tipo de palabras se está refiriendo si conocen estas etimologías. ¿Estamos? Cosa que les va a facilitar muchísimo la vida durante la carrera. Y no estoy hablando durante la carrera nada más en la universidad, eventualmente durante toda su carrera. ¿Cuántos términos leyeron en este capítulo que ustedes probablemente no entendieron del todo? ¿Cuántos? Muchísimos, ¿verdad? Gran cantidad. ¿Qué creen? Si conocieran las etimologías, muchos de estos términos no les sería difícil comprenderlos sin necesidad de buscar su significado. ¿Estamos? Y aquí viene un buen ejemplo. Células
Eucariotas. ¿Qué significa eucariotas? Desmenucemos esta palabra. Eu significa verdadero, cierto. Carion, núcleo. Entonces no estaría muy difícil saber que una célula eucariota, ¿qué tiene? Núcleo, ¿verdad? Estas son las células que tienen núcleo. Y así nunca se les olvidaría. No tendrían que aprenderse la palabra eucariota, porque simplemente ya no se les olvidaría. ¿Estamos? En cambio, las células procariotas, ¿qué significa pro? Depende del contexto, puede ser a favor de o previo a. Una célula procariota, ¿qué significa? No va a tener un núcleo. Todavía, por así decirlo, no es que eventualmente lo vaya a tener, o esté a favor de las que tienen núcleo, no necesariamente, sino que son células que no tienen núcleo. ¿Se comprende esto? Entonces podemos clasificar a las células en eucariotas y procariotas dependiendo de su presencia o ausencia de núcleo. ¿Vamos bien? Díganme ejemplos de células procariotas. ¿La bacteria? Las bacterias, por ejemplo. Son células que no tienen núcleo. ¿Cómo comentaron por allá? ¿Alguien mencionó algo? ¿Los virus tienen? Los virus, ojo. Los virus como tal no son células. Los virus como tal son ácidos nucleicos que están envueltos por una membrana con diferentes actividades, diferentes estructuras, vaya, si ustedes quieren, pero no los podemos considerar como tal células. Ya eso lo verán eventualmente, ¿por qué no?, durante sus clases de microbiología, ¿de acuerdo? Pero dejémoslo ahorita a las bacterias, ejemplo típico. Algunos parásitos pueden llegar a ser células procariotas incluso. ¿También se pueden los eritrocitos ya que no tienen núcleo? Ojo, los eritrocitos son células que se desarrollan en su cuerpo, sin duda alguna, y que en algún momento de su desarrollo tenían un núcleo y eventualmente se desprenden de él. Entonces, durante cierta etapa de su vida, son células eucariotas, por así decirlo, y eventualmente serán células procariotas. ¿Por qué? Porque ya no tienen un núcleo. Ahora díganme ejemplos de células eucariotas. Las de la piel y los huesos. Las de la piel, las de los huesos, más. Los leucocitos. Los leucocitos. ¿Otros ejemplos? Las de las plantas. Las de las plantas. Neuronas. Las neuronas. Las vegetales. Ajá, exacto. ¿Qué otras? Nefronas. Nefronas. Bueno, las nefronas no es una célula como tal, es una estructura formada por células. Básicamente todas las demás. Ejemplo de célula que me digan en su cuerpo, básicamente tiene núcleo. Entonces, prácticamente todas las demás son eucariotas. Asimismo, vamos a clasificar a los organismos en uni o en pluricelulares, dependiendo de qué. Muy sencillo. Uni, ¿qué significa? Una sola célula. Pluri, muchas, ¿verdad? Díganme otra vez ejemplos de un organismo unicelular. Las bacterias, volvemos otra vez con las bacterias. Una sola célula es un organismo que se asocia con muchos otros organismos, muchas otras bacterias, por supuesto que sí, pero es una bacteria. Ahora díganme un ejemplo de un organismo pluricelular. Pues cada uno de ustedes. Ayer preguntaba eso en otra clase, me decían, los perros, las vacas, y yo, sí, pues, pero estamos estudiando medicina, no veterinaria. Ustedes, básicamente, son organismos pluricelulares, ustedes y nosotros, y yo, pues, todos los que estamos aquí. ¿Se comprende? Estas células, estas unidades estructurales y funcionales básicas de todo organismo, tienen un par de compartimentos, citoplasma y núcleo. Estos compartimentos tienen la característica de que están envueltos, están limitados, vaya, por unas estructuras membranosas. En este caso, la membrana celular o membrana citoplasmática y la membrana nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora bien, si hablamos solamente sobre generalidades del citoplasma, veremos precisamente que el citoplasma es un espacio que se encuentra fuera del núcleo. Fíjense, aquí está una célula y esta célula le cortaron aquí la membrana y ustedes verán que fuera del núcleo hay un espacio. A este espacio lo conocemos como citoplasma. Se encuentra fuera del núcleo, pero dentro de la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? En este espacio van a encontrar ustedes una serie de organelos
e inclusiones. Los organelos, pues son, u orgánulos, como gusten nombrarlos ustedes o como sea que los hayan leído, son estructuras que tienen una función muy definida dentro de la célula. Imagínense que ustedes son una célula. Imagínense, cada uno de ustedes son una célula. ¿Cuál sería su membrana citoplasmática? La piel. Imagínense que por alguna razón el núcleo es su corazón. Todo lo que está entre su corazón y su piel es a lo que conocemos como citoplasma. ¿De acuerdo? Y se fijan que alrededor de eso, en ese espacio, hay una gran cantidad de órganos. Díganme ejemplos de órganos que tengan ustedes. Pulmones. Pulmones, ¿qué más? Hígado, estómago, riñones, páncreas, intestinos, yo qué sé. Montón de órganos, ¿verdad? La célula también tiene sus organelos. ¿Estamos? Los organelos de esta célula van a ser muy variados y van a tener funciones, entre muchas otras cosas, de producción de energía, de digestión de nutrientes o digestión, vaya, de diferentes elementos orgánicos e inorgánicos, de desechos, yo qué sé, infinidad, muchísimas pues funciones que veremos en la clase tal cual de organelos, ¿sale? Sin embargo, también vamos a encontrar inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Básicamente son elementos que están flotando dentro del citoplasma y que a diferencia de los organelos no tienen una función. Están sin vida. ¿Estamos bien? Bueno, ¿por qué está formada? ¿O qué es lo que vamos a encontrar dentro del citoplasma? ¿Dónde están estos organelos? ¿Qué hay en este espacio? No solamente hay organelos, sino hay un medio donde se desenvuelven estos organelos a lo que conocemos como matriz citoplasmática. A la matriz citoplasmática también la conocemos como sustancia fundamental o citosol. ¿De acuerdo? Esta sustancia fundamental, citosol, matriz citoplasmática, como le quieran llamar, es una especie de gel acuoso, por nombrarlo de una forma, donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas y fisiológicas de la célula para que esto influya en las funciones de sus tejidos, eventualmente de sus órganos, eventualmente de sus sistemas y por último de su cuerpo. ¿Por qué es tan importante conocer las estructuras o los componentes básicos de una célula? Porque ¿qué van a formar las células? Tejidos. Nos vamos a adelantar, hay básicamente 4 tipos de tejidos básicos. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Y eventualmente vamos a desglosar cada uno de estos. Pero imagínense ustedes que prácticamente todos sus órganos, ¿de qué están formados? De estos 4 tejidos básicos. Todos. ¿Sí? Básicamente todos, pues. Los órganos, en conjunto, ¿qué van a formar? Sistemas. Y los sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿qué van a formar? A ustedes, a su organismo, a su cuerpo. Entonces fíjense cómo vamos de lo micro a lo macro. Cómo todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de sus sistemas, todos y cada uno de sus órganos, todos y cada uno de sus tejidos están formados por células. ¿Qué sucede si fallan en su función las células? ¿Qué va a fallar? El tejido. Y si falla el tejido, ¿qué puede fallar? Y si falla el órgano, y si falla el sistema. ¿Se fijan la importancia que tiene algo tan mínimo en la función, a final de cuentas, de su organismo? Bueno, entonces va a ser aquí donde se van a llevar a cabo todas estas funciones celulares. ¿De qué está formado este gel acuoso? Entre muchas otras cosas vamos a encontrar diferentes solutos inorgánicos como sodio, potasio, calcio, otros muchos más. Estos poco a poco los iremos viendo en conjunto también con su materia de bioquímica y eventualmente con fisiología. Vamos a encontrar diferentes moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Una cosa aquí que tenemos que aprender a diferenciar desde ahorita. ¿Qué diferencia hay entre los solutos y las moléculas orgánicas? Creo que las moléculas orgánicas tenían carbono y los solutos no poseen carbono. Los solutos no poseen carbono entre sus átomos, vaya, y las moléculas orgánicas sí. ¿Qué otra? No, bueno, no estoy segura, pero según yo normalmente los solutos pueden, o sea, tienen cargas negativas. Por supuesto, tienen cargas positivas o negativas los solutos. ¿Qué otra? Muy simple, muy fundamental.
Ya no se metan tanto a bioquímica o no se metan mucho ahorita a cuestiones tan profundas. Algo muy básico, muy elemental. Ustedes, su cuerpo, sus células producen a las moléculas orgánicas. Sus células no son capaces de producir solutos. Entonces, ¿cómo llegaron a su cuerpo? Por la dieta, por la ingesta de alimentos, ustedes son capaces de adquirir estos solutos. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo las funciones básicas de la célula. ¿Estamos? Gracias a estos solutos, las células pueden funcionar. ¿Para qué? Para producir moléculas orgánicas. ¿Estamos? Y parte por lo que funcionan es gracias a las cargas de estos solutos, sin duda alguna. Eso ya lo irán viendo un poquito en fisiología, lo platicaremos eventualmente cuando veamos potencial de acción y cosas por el estilo, y en bioquímica pues no se diga. Ahora, además del citoplasma, vamos a encontrar al núcleo. El núcleo como tal es el organelo mayor, vaya, y no necesariamente porque sea el de mayor tamaño dentro de la célula, ¿sí? Sino porque probablemente es o prácticamente sin duda, aunque todos tienen su importancia, este probablemente sea el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es este organelo de aquí el que va a aportar el material genético de la célula. ¿Para qué? Para que en base a este material genético la célula pueda cumplir con todas sus funciones. Imagínenselo así como que este material genético es una especie de recetario donde los organelos de esta célula van a obtener la información para poder trabajar, las instrucciones para poder trabajar, como en una fábrica. A final de cuentas, su célula es una fábrica. Esta fábrica requiere de un gerente que dé las órdenes para avisar cuándo tiene que trabajar cada uno y de qué manera lo va a hacer. ¿Me doy a entender con esto? Sí. Bueno. Además de que porta el material genético, contiene a todas las enzimas que son necesarias para procesos muy diversos conocidos como duplicación y transcripción. Esto de duplicación y transcripción lo comentaremos más a profundidad en el tema particularmente de núcleo, ¿de acuerdo? Y igualmente cuando veamos organelos vamos a hablar acerca de otro proceso que se conoce como traducción. Se los adelanto, son 3 grandes procesos los que se llevan a cabo con el material genético, que son duplicación, en base a una cadena de ADN formar otra igual, transcripción, que es en base a una cadena de ADN formar una de ARN, y por último traducción, en base a una cadena de ARN formar proteínas. ¿Sí? Ya lo platicaremos eventualmente, no pretendo que se vayan a clavar mucho con esta situación. ¿Sale? Ahora, vean esta célula. Obsérvenla muy bien y ténganla presente. ¿Por qué? Ustedes están acostumbrados a estudiar la célula, probablemente en sus libros de preparatoria o incluso ahorita en el ROS, y siempre les ponen la ilustración algo muy similar a esto, a una célula de forma redonda, que tiene el núcleo en el centro. Algo muy similar a lo que sucede. ¿Sí llevaron geografía en la prepa? Porque el otro día me llevé la sorpresa de que unos me dijeron que no. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no llevan geografía en la prepa? Pero bueno, eso ya es otro boleto. Total. Y estamos acostumbrados a pensar que la célula es como la Tierra, ¿verdad? Como el globo terráqueo, redondito, con el núcleo en el centro. A partir de hoy, quítense esa idea. Las células no son, para empezar, estructuras rígidas. No son necesariamente estructuras redondas. No tienen necesariamente el núcleo en el centro. No necesariamente el núcleo es el más grande de todos los organelos en su tamaño. No, quítense esa idea. Las células pueden tener formas extremadamente variadas para empezar. Sí, pueden ser redondas algunas, por supuesto que sí, están en todo su derecho. Pero eventualmente veremos que hay células con forma cuadrada, con forma cúbica, con forma aplanada. Hay unas células que tienen formas como de estrellas, las neuronas, por ejemplo. Hay unas células que tienen formas como de un ojal, de una camisa. Hay células que son largas como cuerdas, largas.
Entonces pueden tener formas en realidad muy variadas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre los organelos membranosos, ¿de acuerdo? Para hablar sobre los organelos membranosos, tenemos forzosamente que hablar sobre las membranas. Y entonces es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque los organelos membranosos, bueno, vaya, los organelos como tal se dividen en membranosos y no membranosos. Particularmente los membranosos se llaman así porque tienen membrana. Hay que estudiar a la membrana en general de la célula para poder comprender también cómo funciona la membrana de estos organelos. Para esto, les pongo aquí esta imagen donde ustedes van a encontrar esta célula y como bien lo comentábamos hace ratito, la célula no necesariamente tiene una forma redonda, lo que bien platicábamos del ejemplo de esta película de los cazafantasmas, Pegajoso, el fantasmita que puede adaptar su forma muy variada, puede ser muy flexible, pueden tener formas y prolongaciones de diferentes tipos gracias a las particularidades de la membrana. Aquí en esta célula ustedes ven el núcleo como el organelo de mayor tamaño. Recuerden que no necesariamente es de esa forma. Lo ven prácticamente en el centro. Recuerden que el núcleo puede estar en un extremo, en el otro, en el centro, yo qué sé, ¿sí? Aquí van a ver precisamente cómo esta célula no tiene forma redonda necesariamente, tiene una forma, por sus dimensiones, probablemente cúbica, ¿sí? Acuérdense que pueden tener formas cuadradas, formas cúbicas, alargadas, con esa forma de estrella, como las neuronas, como si fueran cuerdas en el caso de las células musculares, como si fueran en forma de ojal de camisa, uso, le dicen, en el caso de otras células, etc. Pueden tener formas muy variadas. Y vean aquí cómo esta tiene estas prolongaciones, ¿sí? Prolongaciones conocidas como flagelos, como vellosidades, como cilios, etc. ¿Sí? Eso lo iremos viendo poco a poco. Ahorita solamente quiero que se queden con estas generalidades. Ahora, veremos entonces que los organelos son sistemas o organelos, membranosos y no membranosos, dependiendo la presencia de membrana o no. Tienen funciones muy diversas, tanto de metabolismo de ciertos nutrientes, síntesis y consumidoras de energía, etc. Muy diversas. Así como ustedes tienen un sistema digestivo, su célula también. Así como ustedes pueden tener algún sistema, órgano que les provea energía, pues también la célula. Así como ustedes tienen sistemas de almacenamiento, también la célula. Y eso lo iremos viendo más adelante. Como les platico, pueden tener formas muy variadas. Los organelos, no solamente las células. Fíjense, pueden tener formas de vesículas, por ejemplo, esta de aquí, forma de túbulos, que tiene forma como de cucaracha. Pueden tener formas extremadamente variadas estos organelos, no solamente las células. Y los organelos membranosos, particularmente, se caracterizan por tener una luz. ¿A qué nos referimos con una luz? Una cavidad. No al fenómeno físico luminoso. No significa que vamos a ver una célula y va a estar brillando. No, en lo absoluto. Nos estamos refiriendo a un compartimento, un espacio interno. ¿Sí? Ustedes tienen luz. No se crean tan especiales. No están brillando ustedes ante sociedad ni nada por el estilo. No, pero si agarramos un machete y los cortamos a la mitad, si hacemos una disección de su cuerpo, lo que sea, vamos a ver que dentro de sus paredes, particularmente dentro de la pared torácica y abdominal, tienen una luz. Se llaman cavidades. ¿Sí? Dentro de sus arterias, sus venas, hay una luz. Dentro de muchos de sus órganos hay una luz. Agarren una manguera, todos lo han hecho, han jugado alguna vez con alguna manguerita, algún tubo o algo por el estilo, y ven el espacio interno que hay ahí, eso es una luz. Sucede lo mismo con muchos de estos organelos, tienen una luz interna, particularmente los organelos membranosos. Ahora, hablemos propiamente de la membrana. La membrana, para poder comprender la membrana de los organelos, tenemos evidentemente que conocer de qué está compuesta la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática está compuesta de diferentes elementos, como es el caso de fosfolípidos, proteínas, colesterol, etc.
Ok, perdón, ahí está, ahora sí. Entonces, como les platicaba, la membrana tiene estas tres funciones básicas a grandes rasgos: protección, transporte y recepción. ¿De acuerdo? Estas funciones son de utilidad para la célula, para... Ok, otra vez. Gracias a las interrupciones. Pero bueno, entonces, fíjense ustedes en esta célula, ¿de acuerdo? Y ustedes probablemente ahorita estén viendo la forma de esta célula y únicamente se estén limitando al compartimento dentro del núcleo y dentro de la célula como tal. Sin embargo, las células también están interactuando con el espacio externo a ellas mismas. Hay un espacio que se encuentra fuera de las células, es decir, entre una célula y otra hay espacios. Y ustedes van a encontrar eventualmente que las células, insisto, no son como ladrillos que tengan que estar necesariamente muy pegaditas unas a las otras. Hay células o hay tejidos, cuyas células están muy separadas entre sí. Hay tejidos donde las células evidentemente están muy unidas entre sí, pero habitualmente podemos encontrar cierto espacio entre ellas. A este espacio, ¿cómo creen que lo llamaremos? ¿Espacio qué? Espacio extracelular, evidentemente. Y al espacio que está dentro de la célula, donde se encuentra el citoplasma en general, y el núcleo en general, lo conocemos como espacio intracelular. Tanto el espacio extracelular como el espacio intracelular tiene solutos, por ejemplo. Solamente que la distribución de estos solutos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, lo que ustedes quieran, es diferente en el espacio extracelular y el espacio intracelular. Si en algún momento dado este equilibrio en los solutos se perdiera, e imagínense ustedes que entraran muchos solutos que no deberían de entrar por sus cargas dentro de la célula, ¿qué creen que podría pasar con la célula? Moriría la célula. ¿Quién impide eso? La membrana celular, la membrana plasmática, ¿sí? Citoplasmática, perdón. Esta impide que exista un cambio importante en esas cantidades o concentraciones de solutos, permitiendo que la célula continúe funcionando de forma adecuada. Insisto, imagínense que ustedes son una célula. ¿Cuál sería su membrana? La piel. La piel los protege de los elementos externos y mantiene a los elementos internos dentro de su organismo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los pacientes que sufren quemaduras de tercer grado, Se pierden las diferentes capas y particularmente las capas de la piel. ¿Y qué sucede? Se expone todo el medio interno de nuestro organismo, o dependiendo de la región que se haya quemado, pero se expone el medio interno de nuestro organismo con el medio externo. Ahí se pierde la capacidad de protección. ¿Protección, por ejemplo, a qué? Agentes externos, ¿como qué? Bacterias, para empezar. Y se pierde también la protección para permitir que los elementos internos de nuestro organismo queden donde deben estar, líquidos. Ustedes están compuestos principalmente o en un 70-75% de líquidos en su cuerpo. Ustedes son prácticamente pura agua, ¿sí? Si se pierde este mecanismo de protección, esta piel, se pierden todos esos líquidos. Los pacientes con quemaduras hay que estar muy al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque pueden sufrir de infecciones o de deshidratación, por ejemplo. Sucede algo similar con la célula. Su protección, esta membrana, va a impedir que entren elementos externos del medio extracelular o se pierdan elementos internos del espacio intracelular. ¿Se comprende? Sí. Además de esto, la membrana citoplasmática o la membrana celular también permite el transporte de sustancias. Algo muy similar a su piel. Díganme, su piel, ¿cómo puede transportar sustancias? ¿Hacia adentro de su organismo o hacia afuera? Díganme ejemplos. ¿Perdón? Hacia afuera, por ejemplo, con el sudor. ¿Y hacia adentro? La absorción, sus cremitas, ¿verdad? Hombres, ustedes que se ponen sus cremitas, sus máscaras de aguacate en la noche y no sé qué, sus pepinos en los ojos, su piel absorbe cierta cantidad de nutrientes. Hay medicamentos precisamente que vienen en ungüento que son absorbidos gracias a la piel.
Mujeres, ustedes cuando van al gimnasio, están haciendo fútbol los fines de semana, se van a tomarse unas cervezas con sus amigotas, ¿qué sucede? Empiezan a sudar, a transportar evidentemente sustancias hacia afuera. Lo mismo sucede con la membrana citoplasmática. Igualmente puede transportar sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula. Es particularmente parte de lo que más vamos a hablar el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora, igualmente la membrana citoplasmática tiene funciones de recepción. Recepción de elementos que se encuentran en el espacio extracelular para producir alguna reacción dentro de la célula. ¿A qué me refiero con esto? Típico ejemplo de función de recepción de las células, las hormonas. Las hormonas son proteínas que se producen en alguna parte de su cuerpo y van a viajar, por ejemplo, a través del torrente sanguíneo o a través de diferentes elementos para llegar a otra célula. Pero ¿cómo llegan a esa otra célula? Gracias a que esta célula que recibe tal cual esa hormona, esa proteína, la detecta, se fija, permite que se fije la hormona a la membrana y esto va a desencadenar alguna respuesta en la célula. ¿Sí me debe entender con esto? Tiene que actuar algún agente externo para que la célula pueda cumplir esta función de recepción. Su piel también tiene esta función de recepción. Es capaz de detectar, por ejemplo, la temperatura, la presión, el dolor. Llega su compañero, muchachas, llega su compañero con ustedes, el compañero que no les gusta, les da un beso a su compañero y ustedes lo sienten. Y eso genera una respuesta interna, en su caso, en su sistema nervioso central, bla, bla, para que ustedes digan, ay, me gustó. Si les gustó, va a generar una respuesta en su organismo donde se me van a poner rojitas, van a sudar y ay, se van a emocionar y todas estas cuestiones. Pero si no les gusta, también va a generar una respuesta refleja donde le van a dar una cachetada a su compañero, ¿verdad? Y entonces su compañero también va a tener esa función de recepción de estímulos, en ese caso dolorosos. ¿Estamos? La célula cumple con estas funciones de forma muy similar que su piel. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿de qué está compuesta como tal la membrana celular? Como ya bien lo platicábamos anteriormente, principalmente fosfolípidos, de forma secundaria proteínas y además de esto ciertos componentes formados por colesterol. Vamos hablando de los fosfolípidos. Los fosfolípidos ya profundizarán probablemente en muchas de sus características bioquímicas, pues evidentemente en su clase de bioquímica. Nosotros los vamos a ver como esta bicapa de fosfolípidos. ¿Por qué decimos que es una bicapa? Fíjense, porque aquí hay una capa y aquí hay otra. Son moléculas fosfolipídicas que tienen la particularidad de que tienen un segmento o una cabeza y un par de prolongaciones o patitas, si ustedes quieren mencionarlo de esa manera, ¿sí? Este fosfolípido, gracias a que tiene estas dos porciones, particularmente estas dos porciones tienen una propiedad de polaridad doble, son bipolares y no como ustedes se los imaginan de que de repente están de buenas, de repente están de malas o muy tristes o yo qué sé. No, nos referimos a que son bipolares porque uno de sus extremos es afín al medio líquido y el otro extremo es no es afín a un medio líquido. ¿Estamos? Sí. Yo les platico que ustedes están hechos 70-75%, ya varía mucho dependiendo de la bibliografía donde lo consulten, de agua. ¿Dónde está este líquido? Está en la sangre, en las, ¿cómo se dice? Secreciones de la piel. Hablando de células, ¿dónde está? Pues en el medio externo dentro de la célula. Tanto dentro como afuera de la célula, sin duda alguna. Tanto el medio intracelular como el extracelular está formado principalmente de líquidos, ¿sí? Entonces, estos fosfolípidos
Aquí tomamos un fragmento nada más de una membrana celular y lo estamos viendo con muchísimo zoom, si ustedes quieren, a muchísima profundidad. Vamos a poder observar cómo este extremo, imagínense que este es el medio o el espacio extracelular y este es el intracelular. Entonces imagínense ustedes, ¿cuál de los dos extremos va a ser afín al agua? Las cabecitas estas. ¿Y cuál va a ser no afín al agua? Sus prolongaciones. Fíjense que gracias a esto, gracias a la organización de estos fosfolípidos, de esta manera, los líquidos no pueden atravesar de un lado al otro de forma libre. ¿Por qué? A lo mejor estas cabecitas se pueden abrir, pero una vez que los líquidos llegan aquí, son rechazados. ¿Se comprende esto? Sí. Los líquidos no pueden pasar de un lado a otro así de forma tan sencilla. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Esta propiedad la conocemos como propiedad anfipática, que significa eso, bipolar. ¿Estamos? Ahora bien, van a ver precisamente ustedes que estos fosfolípidos forman la mayor porción de la célula, es decir, la mayor extensión de la membrana de las células. Es el componente principal de esta. Tenemos otro. Las proteínas. Las proteínas, ojo, no necesariamente forman o no necesariamente se encuentran en la misma cantidad que los fosfolípidos. Pero ustedes van a ver este primer párrafo. Forman el 50% de la masa de la membrana citoplasmática o membrana celular. Ah, cabrón, entonces son mitad fosfolípidos, mitad proteínas. ¿A qué nos referimos con esto, con mitad de la masa? A que las proteínas tienen una cantidad de masa mayor a los fosfolípidos, por así decirlo, que su peso molecular es muchísimo mayor. Son más grandes las proteínas que los mismos fosfolípidos, ¿sí? Aunque en extensión sean en mayor cantidad los fosfolípidos, nada más por el tamaño de estas proteínas, la masa ya se regulariza, por así decirlo, se equilibra. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Son más los fosfolípidos. Si nos ponemos a contar fosfolípido por fosfolípido, sí, van a ser muchísimos más que las proteínas, pero las proteínas son más grandes. ¿De acuerdo? ¿Qué será más pesado? Imagínenselo así. ¿El Cerro de la Silla de Monterrey o toda la población de Monterrey? Estamos hablando, si nada más nos ponemos a pesar hombres y mujeres de ahí de Monterrey, ¿qué será más pesado, la población de Monterrey o el Cerro de la Silla? Pues seguramente, no, yo creo que seguramente el Cerro de la Silla. Estamos hablando de... ¿No han ido a Monterrey? Sí. A ver el cerro, no freguen, es una cosa impresionante. No es el más grande de México, el más grande según yo es el Iztaccíhuatl de Puebla, que está muy bonito también. Pero dudo muchísimo que... Bueno, no sé de estas cuestiones, no vaya a estar viendo este video alguien que se dedique al INEGI o yo qué sé, pero dudo muchísimo que todo el peso de la población de Monterrey sea mayor al peso del cerro. Pero si ponemos en extensión, probablemente sean más en cantidad la población de Monterrey, más en su extensión, que el mismo Cerro de la Silla, ¿no? Entonces ahí es donde se equilibra, sobre todo por la masa, el tamaño. ¿Sí me doy a entender con esto? A lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero espero que no se les olvide, ¿sale? Ahora, aquí van a ver ustedes precisamente a estas proteínas entre un mar de fosfolípidos, ¿sí? Van a ver que clasificamos a las proteínas en dos grandes tipos, dependiendo si atraviesan o no atraviesan a la membrana. Estas se llaman integrales, las que atraviesan a la membrana por completo, ejemplo, esta, o periféricas, si están únicamente de un lado o del otro. Ejemplo, ahí lo tenemos. Fíjense cómo aquí tenemos este mar de fosfolípidos con su porción hidrófila. Ya no les tengo que decir qué significa hidrófila, ¿verdad? No. ¿Qué significa? Por sus etimologías. Hidro. Filia. Filia. No, filia no es amor, porque no es como que los fosfolípidos, ¡ay, el agua! No, es afinidad. Y tienen sus prolongaciones hidrófobas. Hidros, otra vez. Fobia. Miedo, no es miedo de, no, es que no tienen afinidad, simplemente. ¿De acuerdo? Fíjense cómo aquí tenemos ejemplos de estas proteínas. Esta atraviesa por completo
a la bicapa lipídica. ¿Cómo le llamaríamos a esta proteína? Y fíjense cómo aquí tenemos una que está de este extremo, fuera de la célula, o esta otra que está dentro de la célula. ¿Cómo le llamaríamos? Cualquiera de los dos, sea externa o sea interna, si no atraviesa por completo la membrana, simplemente es periférica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense cómo algunas de estas proteínas se pueden asociar a otras moléculas, como es el caso de estos carbohidratos, para formar estructuras conocidas como glucoproteínas. ¿Sí? Entonces van a encontrar también asociación de proteínas a otro tipo de elementos. Resulta que estas proteínas, ya sabemos, tienen una masa muchísimo mayor que los fosfolípidos y demás, se mueven libremente entre este mar de fosfolípidos. Platicábamos que las células no son estructuras rígidas, ¿verdad? Son estructuras que pueden tener mucho movimiento. ¿Han visto a las medusas? Sí. Imagínenselo así más o menos. Una célula puede adaptar su forma y moverse probablemente como una de estas medusas, ¿sale? Las proteínas que viajan o que se encuentran en esta membrana, por ende, pueden moverse libremente. ¿Por qué se da esta libertad tan sencilla? Por cierto, esta adaptación de las células a cambiar la forma de su membrana y por ende la forma de la célula gracias a estos fosfolípidos. No están rígidos entre sí, sino que están móviles, ¿sí? Las proteínas pueden viajar entre estos fosfolípidos. Siempre les pongo este ejemplo, me gusta mucho. Imagínenselo de esta manera. Están todos ustedes... ¿Cuántos entraron a medicina este semestre? 350, 300, bueno, pónganle 300 y algo. No sé, habitualmente este canal de YouTube lo escuchan, adiós, gracias y saludos, por cierto, para quienes nos estén escuchando, de Argentina, de Paraguay, han llegado saludos de Nicaragua, alguna vez de Italia. Una vez vi a alguien que lo vio desde África, no sé cómo mandarte saludos, pero saludos. No sé cuántos acepten en sus respectivas universidades, pero bueno. Imagínense que probablemente los que están en otros países no van a entender mucho este ejemplo. Adiós, gracias, qué bueno. Porque qué bueno que no conozcan al que voy a nombrar. Pero imagínense que ustedes, aquí en México, todos los 300 y tantos que entraron a medicina, se les ocurre ir a un concierto del Commander. ¿Sí? Bueno, los que están en otros países, algún concierto, el que quieran. Y ahí están todos ustedes, se ve desde arriba el estadio, llenísimo el estadio para ver al Commander. Y lo estamos viendo desde arriba y se ven puras cabecitas. ¿Sí? Imagínense así a las cabecitas de estos fosfolípidos. ¿Sí? Ahí están todos y se van moviendo para un lado, y se van moviendo para el otro, De repente sale el Commander al escenario y van todos porque quieren verlo de cerca, se abalanzan hasta adelante, ¿sí? Bueno, entre ustedes pasa un elemento sumamente importante, con una gran masa, porque habitualmente son grandotes, más pesados, y es el señor que lleva las cervezas en el concierto, ¿sí? Y este señor se va moviendo entre ustedes, les dice, con permiso, y ahí va moviéndose entre ustedes, y ahí van ustedes, para un lado, para el otro, y ahí va este señor de las cervezas, con una mayor masa, está más grande, sobresale de con ustedes, lleva las cervezas, muy importante, y se va moviendo entre ustedes, con permiso, ahí va de un lado para otro. Así libremente se mueven las proteínas entre los fosfolípidos, ¿sí? Se van haciendo espacio, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces tienen este movimiento libre en la bicapa. Ahora, no es la única clasificación que tenemos de proteínas. A las proteínas las podemos clasificar de muchísimas otras formas, dependiendo de su función. Ok. Bueno, entonces, vamos a clasificar igualmente a las proteínas, ya no solamente por su estructura como tal, si atraviesan o no atraviesan a la membrana, sino que vamos a clasificar igualmente a las proteínas, particularmente proteínas integrales, en diferentes tipos
según ahora su función. Vamos a ver que en la membrana tenemos proteínas bomba, proteínas canal, proteínas receptoras, proteínas ligadoras, proteínas conocidas como enzimas y proteínas estructurales. ¿Cuántas en total? 6. Una subclasificación de 6 tipos proteicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la función de cada una de ellas. ¿Por qué? Unas de estas proteínas están implicadas en el transporte de sustancias entre un lado y el otro de la célula. Unas de estas proteínas están implicadas en darle sostén o forma a la célula. Unas de estas proteínas están encargadas de la recepción de estímulos externos. Algunas otras de estas en acelerar procesos. ¿Estamos? Entonces vamos platicando de los tipos de cada una de ellas. Para empezar, proteínas bomba. Las proteínas bomba están implicadas en el transporte de sustancias. Ojo, porque aquí hay una diferencia, fíjense. Hay otro tipo de proteínas conocidas como proteínas canal que también están implicadas en el transporte de sustancias. Aquí sucede que hay dos diferentes tipos de transporte de sustancias a través de la membrana. Transporte activo y difusión pasiva. El transporte activo y la difusión pasiva, va a permitir el paso de sustancias como iones y moléculas muy pequeñas a través de la membrana por mecanismos diferentes. El transporte activo requiere habitualmente de energía, mientras que la difusión pasiva no requiere de energía, únicamente permite el paso de sustancias sin la necesidad de energía. Vean esta imagen. ¿Dónde quedó el cursor? Acá está. Vean esta imagen. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estas dos pueden ser bomba y canal, si ustedes quieren. Es un ejemplo burdo, no necesariamente es una u otra. Imagínense que esta es una proteína bomba. Para que un elemento pase de aquí hacia acá o de acá hacia acá, se requiere la generación de energía que jale esas sustancias de un lado para otro. Mientras que en las proteínas canal, pues no, permite el paso así, simple, de un lado para otro. No van a alcanzar a ver los que estén viendo el video, porque pues aquí voy a tener que actuar un poquito. Esto de ser maestro es una obra circense muy padre. Los que están aquí sí lo van a alcanzar a ver, pero lo voy a explicar para ver si se puede grabar. ¡Ah! Lo que acaba de hacer su compañera. Eso, justamente. ¿Sale? Su compañera entró al salón. Señora. Imagínense que aquí estamos dentro de una célula, en este salón. Y esta célula tiene su membrana, que son las paredes, el techo, el suelo, las paredes, yo qué sé. Casualmente aquí tenemos una proteína, que es la puerta. Proteína bomba. Y yo soy una sustancia que quiere pasar de un lado para otro. No puedo, ¿por qué? ¿Qué necesito para pasar de un lado para otro? La generación de energía para abrir la puerta y poder pasar, y luego la cierro. Y otra vez vamos de regreso, ¿sí? Estoy generando energía para pasar de un lado al otro. Esto sería una proteína bomba. Yo soy una sustancia nada más. ¿Estamos? Diferente a lo que sucede con una proteína canal. ¿Por qué? Aquí está la puerta otra vez. En la proteína canal, ¿cómo la encontraríamos? Abierta. Si es una proteína canal, está abierta y permite el paso de sustancias de un lado para el otro sin la generación de energía para poder llevar esa sustancia de un lado al otro. ¿Sí se comprende esto? Sí. ¿Sí? Ok. Les voy a dar un ejemplo que también me gusta mucho. No se vayan a ofender, por favor. Estos ejemplos son muy tontos y a lo mejor de repente pueden ser muy groseros, pero nunca es con la finalidad de ofender a ninguno de ustedes ni a ninguno de los que está viendo el video. Nada más para tratar de dar un ejemplo un poquito más simple y sobre todo que no se les olvide. En toda relación, estamos hablando, bueno, ustedes están muy chiquitos y no saben todavía lo que es una relación sexual, evidentemente, y no es algo que yo pretenda enseñarles, eso es tarea de sus papás. Ustedes hasta que se casen, muchachos, no hagan nada de esas cosas, ya con el permiso de Dios. Pero en toda relación,
siempre hay una persona que le echa más ganitas y otra que no, que pues, ahí está, ¿sí? La persona que regularmente le echa más ganitas está generando energía. Es a lo que habitualmente se le conoce como el activo. Y la otra persona, que ahí está nomás, dejando que entre o que salga la sustancia, habitualmente se le conoce como el pasivo. ¿Por qué? Activo porque está generando energía. Pasivo, pues porque ahí está. Sí, ya me tapas y demás, ¿no? Pero acuérdense más o menos de ese ejemplo del activo y del pasivo. ¿Quién está generando energía en realidad para permitir ese paso de sustancias y quién no? Y ahí lo tenemos. Transporte activo requiere forzosamente de energía. Pasivo lo deja pasar y ya. ¿Sí estamos o no? Sí. No les creo mucha gracia, pero bueno. Sí. Los canales siempre están abiertos entonces. Sí, exactamente. Siempre, pues por así decirlo, van a permitir el paso de sustancias sin generación de energía. Sí. Profe, entonces en la difusión pasiva también, ¿en todas son selectivas o en la difusión pasiva pasa cualquier tipo de...? No. En la difusión pasiva y en el transporte activo en ambos es específicamente paso de sustancias como iones o moléculas pequeñas. Ahorita vamos a ver qué sucede con moléculas de mayor tamaño. ¿En los dos transportes? ¿Perdón? Sí, en los dos transportes. Sí. Profe, y entonces los procesos que se dan de manera natural como la osmosis únicamente toman los canales, ¿verdad? Pueden ser los canales, exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos otro tipo de proteínas conocidas como receptoras. ¿De qué se van a encargar? Lo que usted mencionaba de estas hormonas que las identifican en la célula. Ese es un ejemplo. Las proteínas receptoras, ¿qué reciben? Y ojo, conste que no dije ¿qué recibo? Porque ya los conozco, muchachos cochinos. Estamos en la UDG, pues no me sorprendería. Pero bueno, las proteínas receptoras se van a encargar precisamente de recibir sustancias de un medio extracelular, reconocerlas, se fijan a estas proteínas y esto va a estimular una respuesta interna a la célula. Aquí tenemos este ejemplo, miren, aquí por ejemplo, esta de aquí. Esta es una proteína receptora. Fíjense que aquí llegó otra proteína, una hormona, supongan ustedes, cualquier sustancia. Se fija a la proteína receptora y esto va a estimular alguna respuesta interna dentro de la célula. ¿Sí? El ejemplo típico, las hormonas, malditas hormonas. ¿Sí? Las hormonas, por ejemplo, en el caso de ustedes mujeres, donde se produce eventualmente en alguna etapa de su vida, durante la pubertad, se produce una serie de hormonas en una región de su sistema nervioso central que se llama hipotálamo. Estas hormonas se llaman hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Qué creen que van a hacer las hormonas liberadoras de gonadotropinas? Liberar otras hormonas que se llaman gonadotropinas, que estas se encuentran en otra región de su sistema nervioso que se llama hipófisis. Es decir, esta hormona liberadora de gonadotropinas se produce en unas células de su hipotálamo, viajan a través del torrente sanguíneo a otras células de su hipófisis para ayudar a liberar unas hormonas que se llaman gonadotropinas. ¿Sí? Eso es un ejemplo típico. Luego estas gonadotropinas que se liberaron en la hipófisis viajan a través de la sangre para dirigirse hacia los ovarios. Por eso se llaman gonadotropinas. Gónadas, órganos sexuales internos o externos en el caso de los hombres, ¿sí? Tropismo, marcha, se dirigen hacia las gónadas, por eso se llaman gonadotropinas. ¿Ven por qué la importancia de las etimologías? Aparte, luego en medicina, les digo que la medicina en realidad es muy fácil, es muy simple, tanto como ustedes se la quieran hacer. Lo que sí es que es muy pesada. No tenemos mucha imaginación para ponerle nombre nosotros a las cosas. Hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Por qué? Liberan gonadotropinas. Las gonadotropinas, ¿por qué se llaman así? Porque van a ir a las gónadas. Estas gonadotropinas son dos. Una que se llama folículo estimulante. ¿Por qué creen que se llama así? Porque va a estimular unas células que se llaman foliculares.
¿sí? Y ya no está. Y la luteinizante, ¿por qué se llama así? Bueno, ya nos metemos a cosas más complejas. ¿Por qué? Porque va a estimular la formación de una cosa que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? No es difícil. Así trabajan las hormonas. Pero para que estas hormonas puedan ejercer su efecto, ¿qué requiere tener la célula que va a recibir precisamente estas hormonas? Pues proteínas receptoras. Porque puede haber dos grandes problemas: que las hormonas no se produzcan o que no existan receptores a esas hormonas. Les voy a platicar el caso, que siempre lo platico también, que me platicó precisamente un exalumno. Hace muchos semestres le di clases a un cuate de embriología, ¿no? Pasan 2, 3 semestres y regresa conmigo y me dice: oye, ¿puedo meterme a tu clase de embriología urogenital? Le digo: sí, no hay bronca, pásale. Ya se da la clase y todo eso, y le digo: oye, ¿por qué te interesaba meterte a esta clase de embriología urogenital? Me dice: resulta que ahorita estoy con un profesor investigador, un genetista, y estamos viendo el caso de una niña que en su momento, pues vaya, no sé cómo, sus papás descubrieron que tenía una especie como de bolita en el abdomen. La tocaron y dije: ay, cabrón, tiene una bolita, vamos a estudiar. Le hacen un ultrasonido, un eco, y ven que tiene una bolita. Ay, güey, no, pues no sabemos si esa bolita es buena o es mala. La niña ya como de 2, 3 años, ¿no? Entonces, pues entran a quirófano. ¡Zas! Se abre, se diseca, encuentran la bolita, la sacan y pues obviamente esa bolita hay que mandarla a estudiar, ¿verdad? La llevan con el patólogo y el patólogo dice: no, no es bolita. ¿Qué es? Testículo. ¿Ah? Ajá, eso mismo dijeron los papás. ¿Ah? Así, tal cual. ¿Sí? ¿What? Sí, así de, ¿qué es eso? Le hacen estudios, le hacen un cariotipo, ya eventualmente sabrán que es un cariotipo, es un estudio genético a esta pacientita y descubren que no era niña, era niño. Su carga genética es masculina. ¿Por qué su cuerpo se desarrolló como niña? Resulta que todos, absolutamente todos, además de que somos iguales ante la ley, ante Dios y todas estas cuestiones, y deberíamos de ser ante la sociedad, durante el desarrollo intrauterino, durante el desarrollo prenatal, hay cierta etapa de nuestra vida donde pues nuestro cuerpo está indiferenciado, es decir, tiene características sexuales indiferenciadas que eventualmente, gracias a la producción de una hormona, en el caso de los hombres, la testosterona, se desarrollan los órganos sexuales masculinos. En ausencia de esta testosterona, se va a desarrollar todos los órganos sexuales como femeninos. ¿Sí? ¿Qué resultó que tenía esta pacientita? Esta pacientita sí estaba produciendo testosterona, fíjense. Lo que no tenía era receptores para la testosterona. Entonces, ¿qué pasó? Genéticamente era masculino. Funcionalmente, hablando desde el punto de vista hormonal, hasta que quitaron el testículo, era masculino. Pero su cuerpo no podía detectar esa hormona. ¿Sí? Entonces, se desarrolló, y seguramente, bueno, ya eso es meterse a cuestiones bioéticas y demás, pero muy probablemente si deciden de esa manera, se seguirá desarrollando como niña. ¿Sí se comprende esto? La importancia. Porque al final de cuentas, ¿qué? Nuestros órganos sexuales, nuestros genitales, tanto en el sexo masculino como en el femenino, son lo mismo, desarrollados de formas un poquito diferentes. Nuestros testículos son los ovarios de las mujeres. Los labios mayores, labios menores de ustedes mujeres son lo que técnicamente es nuestro escroto, ¿sí? Su clítoris técnicamente es nuestro pene, es decir, nuestro pene es un clítoris. Súper desarrollado, si ustedes quieren. Pero lo es, ¿sí? Vean la importancia ahí de los receptores. Sumamente importantes, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otras proteínas conocidas como proteínas ligadoras. Como acostumbramos decir aquí en México, me voy a ligar a no sé quién. ¿Qué significa eso? Pues, Atraer, me voy a unir a esta persona, ¿no? Pues bueno, las proteínas ligadoras eso hacen, unen
al citoesqueleto. Cuando hablamos de citoesqueleto, ¿qué significa cito? Célula. Cuando hablamos del citoesqueleto no nos estamos refiriendo a que las células tengan huesos. Evidentemente no. Quítense la idea de que esqueleto significa hueso. ¿Sí? El esqueleto de su organismo probablemente en términos generales sí está formado por huesos. Pero este salón tiene esqueletos. ¡Ay, güey! ¿Dónde? Estas vigas, por ejemplo, que le dan forma. Este escritorio tiene un esqueleto. Esto que tenemos aquí. Todo esto le da forma, ¿sí? El citoesqueleto está formado por una serie de fibras, de proteínas, si ustedes quieren, que le van a dar forma a la célula, ¿sí? Acuérdense que esta forma puede adaptarse dependiendo de las necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y a qué la van a fijar? Pues con la matriz extracelular, es decir, el espacio extracelular. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Tenemos también proteínas llamadas enzimas. Estas proteínas llamadas enzimas tienen una gran variedad de funciones. ¿Por qué? Lo verán específicamente en bioquímica, que tienen gran cantidad de proteínas que se encargan de acelerar o de retrasar procesos, ¿sí? Son funciones muy variadas y no vamos a poder profundizar en todas ahorita, ¿de acuerdo? Como tip, si ustedes quieren, las enzimas habitualmente tienen la terminación asas. Proteasas, lipasas, no sé, ATPasas, yo qué sé, van a encontrar un montón de estas y en su nombre viene su función, básicamente, ¿sí? Lipasas, van a destruir lípidos. Proteinasas, van a destruir proteínas, ¿sí? Pueden acelerar o retrasar procesos, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar mucho en eso. Y por último, proteínas estructurales, que ahí están dando estructura, dando forma, básicamente. ¿Estamos bien? Se comprende la clasificación funcional de las proteínas, ojo, integrales. ¿Sí? Bueno, tenemos otros elementos en la membrana plasmática, como es el caso de las almadías lipídicas. Las almadías lipídicas son regiones muy concentradas de colesterol, muy grandes, y de glucosfingolípidos. No me le hagan caso a esta imagen porque en realidad la verdad es que no la he cambiado, pero esta sigue siendo de las proteínas integrales, su clasificación funcional, ¿verdad? Digo esto cada semestre y siempre se me olvida. Pero aquí no vemos ninguna almadía lipídica, para que no me le hagan caso a esta imagen, ¿sí? Simplemente son regiones concentradas muy grandes de colesterol y glucosfingolípidos, muy gruesas, que también se mueven entre los fosfolípidos de forma más lenta, entre las proteínas integrales y periféricas. Igualmente, estas almadías lipídicas son importantes en casos de señalización molecular e intervienen probablemente, aunque su función no se ha podido determinar del todo, y es algo que van a encontrar habitualmente en medicina. La medicina, volvemos a lo mismo, las ciencias de la salud en general no son ciencias exactas, donde todo es sí o no, donde todo es 0 o 100%. Van a encontrar una gran variedad de posibilidades cuando estudien medicina y van a encontrar que muchas cosas todavía no se conocen del todo. Hay avances siempre hay avances en la investigación de las ciencias de la salud. Entre eso, las almadías lipídicas, aunque todavía se desconoce a ciencia cierta su función, intervienen precisamente en procesos de señalización molecular para la localización de las proteínas integrales y periféricas, precisamente, ¿sí? Imagínenselas a estas, volvemos al ejemplo, están ustedes en el concierto del Commander, e imagínense, ahí están todos ustedes, sus fosfolípidos, de un lado para otro, ahí van, y ahí va el de las cervezas, ahí va la proteína, y de repente, al estadio, ¡fuash!, llega un iceberg. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero llega, y ahí está el iceberg, y se va moviendo entre ustedes. Se mueven muy lento los icebergs, ¿no? Entonces ahí se va moviendo, lentamente. Y ustedes dicen, ay güey, ahí viene el iceberg, se van moviendo, ¿no? ¿Sí? Se va moviendo. Es algo muy similar, ¿sí? Van a encontrar esa masa de colesterol en la membrana que se va moviendo y se considera que tiene funciones en la señalización molecular, entonces. ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Qué son los Son fosfolípidos asociados igualmente a glucoproteínas o a carbohidratos, vaya. ¿De acuerdo? Ahora, ya conociendo un poquito sobre cómo está estructurada
la membrana celular, la membrana citoplasmática, vamos a hablar un poquito acerca de sus funciones. Fíjense, ya hablamos de la función de recepción, ¿verdad? Ya hablamos incluso de la función de protección, cómo estos impiden, gracias a su capacidad anfipática o bipolar, el transporte de sustancias de forma indiscriminada de un lado al otro, ¿sí? Sobre todo de agua. Vamos a profundizar un poco en la función de transporte. Particularmente la función de transporte, ya vimos dos tipos de transporte. Difusión pasiva, transporte activo. Gracias a proteínas canal y proteínas bomba. Vamos a hablar un poquito del transporte de sustancias. Todavía nos quedan 15 minutos de clase, entonces vamos bien. El transporte de sustancias a través de la membrana celular, como ya bien lo platicábamos, se da por medio de difusión simple. ¿Por medio de qué proteínas quedamos? No, mentira. Esa es la difusión pasiva, por medio de las proteínas canal. Y del transporte activo, por medio de las proteínas bomba. Entonces, ¿qué significa difusión simple? Que se puede meter entre los otros. Eso, exactamente. La difusión simple es un tipo de transporte donde ciertas sustancias pueden atravesar a los fosfolípidos sin preguntarles, sin necesidad de nada. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Qué tipo de sustancias creen ustedes que puedan atravesar la membrana plasmática o la membrana celular a través de los fosfolípidos? ¿Tienen que ser sustancias de qué tipo? Sustancias en realidad... ¿Cómo? Sustancias primera vez que me lo dicen de forma correcta y a la primera. Sustancias liposolubles, no sustancias hidrosolubles. Porque las sustancias hidrosolubles requieren evidentemente de agua. Y el agua no puede atravesar de forma simple esta membrana. Pero las sustancias liposolubles, por supuesto que sí. Por ejemplo, algunos fármacos. Sus drogas. Por ejemplo, cuando van a la Santa, cuando van a Lola Lolita a drogarse, eso sí puede atravesar fácilmente las membranas. ¿Estamos? Imagínense ejemplo de una sustancia liposoluble, por ponerles un ejemplo tonto para que se imaginen cómo funciona esto. Yo soy un fantasmita, imagínense, y me voy pasando de un lado al otro de las paredes, atravesando las paredes de un salón a otro. ¿Por qué? Porque mis moléculas son compatibles con las de la pared y puedo irme atravesando de un lado a otro sin problema. Esas serían sustancias liposolubles, sustancias que atraviesan a los fosfolípidos sin necesidad de que intervenga alguna proteína o no. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ya vimos proteínas bomba entonces que requieren de la generación de... Y las proteínas canal, que también se les llama difusión. Ok, no difusión simple, no se confunda, como lo hicimos hace rato. Hay otro tipo de transporte donde interviene la membrana que se llama transporte mediado por vesículas o transporte vesicular. Este está muy simple porque solamente lo clasificamos en dos. ¿Hacia dónde se transportan sustancias? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Endo, ¿qué significa? Hacia adentro. Endo, cito, endocitosis, transporte mediado por vesículas hacia adentro de la célula. Mientras que la exocitosis, ¿qué es lo que va a suceder? Va a transportar sustancias hacia afuera de la célula, pero ojo, siempre mediado por vesículas. ¿Para qué tipo de sustancias se les ocurre que requeriramos de vesículas? Sustancias que no sean liposolubles, entonces sustancias hidrosolubles. Vean aquí, imagínense que este cursor es una sustancia que llega aquí a la membrana detecta esta sustancia, sabe la célula que debe de ingresarla y se la come en una especie de vesícula, ¿sí? La membrana, volvemos a lo mismo, se adapta, tiene forma de moldearse, la membrana ve esa cosita y hace una especie como de boquita y se la come. ¿Sí estamos? Sí. Eso sería una endocitosis. Puede suceder lo mismo hacia afuera. Imagínense que en realidad esta vesícula era esta, va transportando una sustancia, las paredes de esta vesícula se fusionan con las de la membrana y permite salir una sustancia. ¿Por qué? Porque la membrana de esta vesícula está formada de membrana
celular. ¿Ibas a preguntar? Es que en el libro que yo tengo no viene la explicación de lo que es endo y exocitosis, así que podría repetir lo que tiene, o sea, ya sé que endocitosis es hacia afuera, pero ¿qué tiene que llevar? Bueno, exocitosis y endocitosis, ¿qué es lo que tiene que llevar para que se lleve ese proceso? ¿Qué es lo que tiene que llevar? ¿A qué te refieres? Sobre la membrana, no más que... Básicamente, llega una sustancia, se pone en contacto con la membrana se moldea para formar una vesícula precisamente y comerse esa sustancia. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que yo me recargo en esta pared y de repente la pared me come en una bolita y me mete al otro salón. ¿Sí? ¿Han visto esas pelotas transparentes, grandotas, donde se meten ustedes y se van tirando de un cerro o algo así? Hagan de cuenta que una vesícula es algo similar a eso. ¿Sí? Una pelotita, en este caso formado de membrana, que lleva una sustancia adentro. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué vas a preguntar? Sí, ¿qué es una vesícula? ¿Es ¿Perdón? una canela? Ojo. Las vesículas no necesariamente son organelos, eventualmente sí pueden formar organelos. Una vesícula es una estructura formada por membrana, ¿sí? Que puede ir hacia adentro o hacia afuera. Gracias. ¿Iban a preguntar a alguien más por ahí? Ajá. El transporte por vesícula entraría en la actividad de activo, ¿no? Que requiere... Sí, pues evidentemente se requiere de energía para eso, pero ojo, no de proteína bomba. ¿Estamos? Básicamente todo lo que haga tus células requiere energía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre endocitosis y fagocitosis? Ahorita vamos con eso. Yo hasta ahorita les estoy diciendo, está muy fácil el transporte vesicular porque solamente lo clasificamos en dos, endo y exocitosis. Ojo, clasificamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la subclasificación de cada una de estas. Si hablamos de endocitosis, vamos a ver que la endocitosis se subclasifica en estas tres: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. Vamos a ver cada una. A final de cuentas, estas tres, pino, fago y por receptores, es para introducir sustancias a la célula. ¿De acuerdo? La pinocitosis es esa introducción de sustancias a la célula que va a permitir el paso de líquidos. Mira, una sustancia hidrosoluble, agua, justamente, ¿verdad? No puede atravesar el agua así la membrana citoplasmática, ¿verdad? Por su capacidad hidrófoba o anfipática, si ustedes quieren, ¿sí? Y pequeñas moléculas en vesículas pequeñitas. Fíjense, por ejemplo, aquí, imagínense que esto es una molécula de agua. Y se pone en contacto con la membrana y vean qué hace la membrana. Se lo come, forma una boquita aquí y se lo come y lleva aquí la vesícula. ¿Sí se comprende esto? Sí. Bueno, diferente a la fagocitosis. Porque en la fagocitosis, ¿qué es lo que va a hacer la membrana? Producir vesículas grandes para moléculas grandes. Por ejemplo, este de aquí. Imagínense que esto es una bacteria, una célula. Imagínense una célula comiéndose otra célula. ¿Sí? Se puede, claro que sí. Aquí viene la bacteria, hace una bocota aquí, ahí están los labios, imagínense. Imagínense que aquí hay un ojito, si ustedes quieren, y se come a la bacteria. Eso es la fagocitosis, para moléculas o partículas grandes en vesículas grandes. Incluso hay una serie de células, las mencionaron hace rato, como leucocitos, que es lo que habitualmente ustedes conocen probablemente todavía como glóbulos blancos, que estos forman parte de un sistema llamado sistema monofagocítico nuclear, que de lo que se encarga de fagocitar. ¿Qué significa fagocitar? Ustedes fagocitan en la mañana su desayuno, su mamá que se levanta a prepararle sus chilaquilitos, los que son foráneos su atún, yo qué sé, cosas por el estilo, pues. Pero fagocitan en la mañana, a mediodía, en la noche, están fagocitando a todas horas, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con las células. Y por último, endocitosis mediada por receptores, donde precisamente ciertas sustancias se van a poner en contacto con, fíjense, proteínas receptoras. Y yo les dije, las proteínas receptoras pueden desencadenar un sinfín
de reacciones dentro de la célula. Una de estas reacciones es formar una vesícula. ¿Para qué? Para transportar esta molécula. Todas estas son endocitosis. Subclasificada la endocitosis entonces en pino, fago y por receptores. ¿De acuerdo? Ya para terminar, vamos a hablar sobre la exocitosis. Es el transporte de membrana mediado por vesículas, ¿hacia dónde? Hacia afuera de la célula. Y tenemos 3 mecanismos. A final de cuentas, estos mecanismos, sobre todo, van a ser considerados no tanto por el tamaño de las moléculas, como en el caso anterior, que era pinocitosis para chiquitas, fagocitosis para grandes, o por receptoras, sino que esta se subclasifica también en 3 por la velocidad con la que las sustancias son expulsadas de la célula. ¿Sí? 1. Mecanismo constitutivo. Imagínense que aquí la célula produjo alguna proteína, por ejemplo una hormona. ¿Sí? Se produce aquí adentro y esta hormona tiene que salir por mecanismo constitutivo, secreción regulada o incluso vía endosómica. Ahorita vamos a hablar de eso. El mecanismo constitutivo es la exportación, ojo, continua de esta sustancia a través de la membrana celular en vesículas. Es decir, de forma continua está sacando sustancias. Mecanismo constitutivo. O sea, lo entra y lo saca mediante vesículas. Sí, claro. No, esto es, pues estamos hablando de transporte mediado por vesículas. No hay otra manera. ¿Sí? Y la secreción regulada es más tranquila, más calmada. Digamos que la sustancia que produce la célula es almacenada en algún organelo y hasta que se requiera va a ser liberada. ¿Sí se comprende esto? Sí. Aquí prácticamente estamos hablando de la velocidad con la que se exportan estas sustancias. Ojo, siempre a través de vesículas, porque estamos hablando de transporte vesicular, no de otro tipo de transporte. ¿Sale? Ejemplo, hace varios semestres me hicieron enojar mucho en una clase y fuimos a práctica de disección. Entonces dije, ok, perfectísimo, les voy a hacer una evaluación. Si no me contestas, te sales. ¿Sí? Me hicieron enojar por burros, básicamente, ¿no? Entonces, formamos a todo el salón ahí en el anfiteatro e iba así en posición de descanso, volteando hacia la pared, y me acercaba con uno. Dime, ¿qué es esto? Dime tal cosa. No sé, salte. Dime qué es esto, tal cosa. No sé, salte. Dime qué es esto, salte, salte, salte. Les preguntaba, salieron. A los 30 y tantos, de los 30 y tantos a los que les pregunté, ninguno me supo decir nada. Entonces los sacaba así. Órale, ¿cómo vas? Vámonos todos para afuera. ¿Cómo sería eso? Mecanismo constitutivo. Ahora imagínense que yo llego un día aquí de buenas con ustedes. Eso parecía escena así de la Segunda Guerra Mundial. Volaban, ellos caían como moscas todos, ¿no? Ahora imagínense que yo llego con ustedes. Vengo más o menos de buenas y le empiezo a preguntar a alguno de ustedes. A ver, dime esto. No sé. No, a ver, no, mira. Piénsalo bien. No, piénsalo. Desarrolla tu respuesta. Ándale, piénsalo. No, sabes que ya salte. ¿Sí? Te aguanto un ratito. Te doy chance. ¿Ya de plano? No, salte. ¿Sí? ¿Eso qué sería? Secreción regulada. Diferente a lo que sucede en la vía endosómica. ¿Qué significa endosómica? Endo, soma. Dentro de la misma célula, entre los diferentes cuerpecitos que tiene, es decir, entre los diferentes organelos que tiene esta célula, también son capaces de comunicarse. A ustedes la tienen bien padre, porque todos ustedes tienen su celular. Y si tú necesitas decirle algo a tu compañero que está hasta allá atrás, le mandas un WhatsApp y ya no hay bronca, ¿verdad? En mis tiempos, yo tuve celular aquí hasta que estaba en segundo semestre y era de esos grandotes. Yo entré en el 99, ya existían pues, pero era para gente que tuviera dinero. En mis tiempos, si tú querías decirle algo a tus compañeros, ¿qué tenías que hacer? Anotabas en un papelito, ¿verdad? Y ahí iba el papelito de un lado para otro entre compañeros.
Había unos muy manchados, sí, que lo abrías y lo leías. Le escupías y ya se lo pasabas, o algo así. Embarras un moco, yo qué sé. Y ya lo pasabas, ¿no? Pero así nos comunicábamos antes nosotros. Así se comunican los organelos. Los organelos tienen la capacidad de enviar sustancias de un organelo a otro gracias a vesículas. Y fíjense, aquí no necesariamente salió de la célula, sino de un organelo a otro. Eso se llama vía endosómica. Ejemplo típico, las proteínas se producen gracias a los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso y de ahí hacia dónde se dirigen, hacia el aparato de Golgi para ser almacenadas. Y por ejemplo, vean, aquí está el retículo endoplasmático rugoso y fíjense cómo aquí van unas cuantas vesículas. Probablemente estas vesículas tengan proteínas dentro. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Hacia el aparato de Golgi a ser almacenadas. ¿Nada más? ¿Perdón? No, ese es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo de todos los transportes endosómicos que puede haber. No, pero que si nada más los almacenan. Ah, bueno, ya cuando hablemos de organelos ya hablamos de sus funciones particulares, ¿va? Bueno, por lo pronto, hasta aquí la vamos a dejar con esta clase. A partir de la próxima clase vamos a ver organelos membranosos y no membranosos, al igual que las inclusiones y ciertas generalidades ya del citoplasma, ¿sí? Pues bueno, si tienen dudas, quienes están viendo el video, siéntanse con toda la libertad de enviarme un mensajito, un comentario al video. Ya saben, denle like, manita arriba, como dicen. Suscríbanse al canal y con todo gusto, pues estamos siempre a la orden. Muchas gracias.